Listo, vamos a continuar con un nuevo tema, teoría sobre la evolución, que esta forma parte del gran bloque ya de introducción a la biología, porque dentro de los temas de introducción a la biología está pues el campo de estudio de la biología, está también la historia de la biología, breve, concisa y precisa, y más adelante de repente se puede ver más cosas, el tema de características de los seres vivos, ya, que ya se vio en un capítulo anterior, y también está lo de niveles de organización, que también ya lo vimos en un capítulo anterior, y este sería un nuevo capítulo, ¿correcto? Teorías sobre la evolución. Entonces, este sería el quinto capítulo de esta saga, ¿no? De introducción a la biología. Ya la segunda saga ya es células, citología, biomoléculas orgánicas, bioquímica, y esa es otra saga más, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces ahorita con la evolución. La evolución simplemente, como habíamos hablado en alguna oportunidad, dentro de las características de los seres vivos, ¿ya? La evolución implica un cambio, implica una transformación, ¿ok? Implica una transformación. Entonces, eso radica en que principalmente entendamos los cambios que generalmente se van a dar, pero no va a ser gradual, no va a ser temporal, va a ser permanente porque va a ocurrir una transformación, ¿ok? Va a ocurrir una transformación y eso va a permitir que se genere a nivel generacional. Entonces tenemos diferentes teorías evolutivas, estamos hablando de Lamarck, de Darwin, o la teoría, Lamarckismo, el darwinismo, el neonadinismo, o teoría sintética de la evolución. Ok, entonces empecemos. Vamos a ver entonces a Lamarck, el Lamarckismo, como le quieran decir. Ok, ahora, aquí prima algo importantísimo. Uno, la premisa central de su hipótesis giraba en torno a dos ideas: la influencia del medio y los cambios no, son hereditarios. ¿Ok? Entonces, al decir la influencia del medio, pues evidentemente se desarrollan las especies y determinan los cambios de estos. Y los cambios hereditarios serían transmisión a la descendencia. O sea, lo que ocurra con una especie se va a transmitir pues a la siguiente generación. ¿Ok? Entonces, hablamos, eh, inclusive uno le llama la teoría del transformismo, porque Lamarck es el iniciador del evolucionismo y en su obra Filosofía Zoológica del año de 1809 sostiene que las especies actuales y las especies desaparecidas se han formado a partir de las especies primitivas. Entonces, expone las ideas de necesidades funcionales, por ejemplo, la teoría del uso y del desuso. ¿Ok? Ahora, el uso de una estructura incrementa su tamaño y el desuso de ella deviene en su desaparición. Dichas estructuras son hereditarias, por eso hablábamos de la herencia de los caracteres adquiridos, que ahora en un ratito más te voy a explicar un poquito más. Entonces, citaba como ejemplo el largo cuello de la jirafa por la necesidad de sus antecesores de alcanzar el alimento, por ejemplo, las yemas del tallo del árbol. Esto no es aceptado porque las pruebas genéticas determinan que los caracteres adquiridos no se heredan, ¿ya? No se heredan. ¿Cómo es esto? Mira, primero, en torno a la jirafa, habían antecesores de la jirafa actuales, serían animales de cuello corto, parecidos a los ocapis actuales, pero cuando escaseaba el alimento tenían que hacer ese esfuerzo. Se alargaba su cuello y esto da origen a una siguiente generación y poco a poco, pues, sucesivamente a las jirafas actuales. Órgano que no se usa, se atrofia y desaparece, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacían, el esfuerzo de estirarse y así lograron, pues, conseguir su alimento y esta característica se transmitió a sus siguientes generaciones. Por ejemplo, el uso de cuernos provocaría su desarrollo, el gran desarrollo de patas posteriores. El kiwi, por ejemplo, había atrofiado sus alas por no usarlas. Y viene, por ejemplo, la hipótesis que es inadmisible hoy en día por las genéticas, porque los caracteres adquiridos, eh, como por ejemplo el aumento de la masa muscular por el ejercicio de ponerse moreno cuando se toma el sol, no se transmiten a la descendencia, pues no afectan al material genético necesariamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, cuando
Cuando hablamos de la herencia de los caracteres adquiridos, por ejemplo, el largo cuello de la jirafa que te decía, por la necesidad de sus antecesores de alcanzar el alimento, entonces también está que no es aceptado porque las pruebas genéticas determinan que los caracteres adquiridos no se heredan. Entonces, el transformismo, que es lo que se llamaba el lamarquismo, fue rechazado por Cuvier, ya por Cuvier, quien sostiene que las diferentes especies de las diferentes épocas se deben pues, a las creaciones sucesivas que hace Dios ante los grandes cataclismos y catástrofes, no lo que se llama el catastrofismo, que produjeron su desaparición y de cuya existencia dan testimonio los fósiles y la pronta población por las nuevas creaciones de acuerdo a un plan preconcebido por Dios. Luego está Hutton, un geólogo, que refuta el catastrofismo y sostiene que las modificaciones de las capas terrestres se han producido lentamente, lo que él considera el uniformismo, por acción del agua, del viento, la temperatura y organismos como bacterias, hongos, líquenes, raíces de plantas, ¿no? Y que la presencia de fósiles se debe a procesos de sedimentación, invasión, erosión y levantamiento. ¿Ya? Entonces los caracteres adquiridos, en este caso, bueno, no se transmiten a la siguiente descendencia, recién los estás adquiriendo tú. O sea, no es que ya sales musculoso, ¿no? Pero sí también puede ser un grado de riesgo, pero, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tú vas al médico por tema de azúcar, nivel de, ¿no? que es en la sangre, etcétera, y lo primero que te van a preguntar es si tienes algún familiar diabético. Pero básicamente no es porque se transmita genéticamente hablando, sino que es un factor de riesgo, ¿correcto? Es como una mujer que acaba de embarazarse por quinta vez. Entonces le preguntan, pues, si ha tenido alguna dificultad anteriormente, parto natural, de repente, qué sé yo, ¿no? De repente cesárea, etcétera, como un factor de riesgo, pero eso ya es otro tema, ¿ok? Bien, vamos con el darwinismo, ¿ya? Vamos con el darwinismo, lo que se denomina la teoría de la selección natural. Entonces, Darwin, en su obra El origen de las especies del año de 1859, sostiene que la existencia de una variabilidad de las especies actuales pueden tener su origen en antecesores comunes y como factores de la variabilidad de las especies a la lucha por la existencia, la adaptación, la variabilidad de los caracteres y la herencia de estos, ¿ok? Ahora, plantea que al faltar el alimento se establece una lucha por la existencia, ¿ya? Claro, en la que supervive el más apto, produciéndose una selección natural. Entonces, muchos son los que nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir. Dentro de cada especie hay variedad de características, no son idénticos, nacen con diferentes diferencias entre ellos, ¿ya? Eso es lo que se denomina variabilidad intraespecífica, ¿ya? Pero algunos no encuentran suficiente alimento, sufren enfermedades, son motivo de ser presa de algún depredador, entonces hay una lucha por la existencia, ¿ok? Como las tortugas, por ejemplo, salió una vez un documental, y las tortuguitas, por ejemplo, para hacerlo corto nada más, lo menciono nada más, algún día lo vamos a comentar más, nacen cientos, pero ¿cuántas llegan al mar y cuántas sobreviven? Porque tienen que, obviamente, valga la redundancia, sobrevivir a otras especies. Entonces, hay una lucha por la existencia y por la reproducción igual. Entonces, algunos no encuentran pareja, no consiguen reproducirse por algún motivo, ¿ya? Entonces solamente sobreviven unos pocos, los que han nacido con características que les permiten adaptarse mejor a su medio. Y la selección natural ha eliminado a los que nacieron con características menos apropiadas para la supervivencia. Y los que sobreviven transmiten a sus hijos esas características que precisamente les ayudaron a sobrevivir mejor en su medio. ¿Ya? Se transmiten, ¿no? Entonces, las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck. Hay una variabilidad específica, hay una lucha por la existencia y ha actuado la selección natural. Entonces, a diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Sobrevivirían pues solo aquellos que habían heredado un cuello suficientemente largo. Y había una comparación, ¿no? Tanto Lamarck como Darwin. Lamarck hablaba que se transmite a los hijos un cuello más largo, usan mucho su cuello, transmiten a los hijos un cuello más, ¿no? más largo. ¿Por qué? Porque en el pasado la jirafa desarrolló un cuello largo para esforzarse y usarlo mucho para coger su alimento. En cambio, Darwin hablaba de la selección natural, que se encarga de eliminar los de cuello corto. El cuello largo se va extendiendo en la especie, porque hay una lucha por la supervivencia y solo sobreviven y se reproducen los de cuello más largo. Entonces, hay una variabilidad dentro de las especies y algunas nacen con el cuello más largo, ¿no? Esa es la comparación de las dos teorías. Entonces, ¿cómo ha llevado la evolución a que este insecto se parezca a una hoja? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo podría de repente la teoría de Lamarck o la teoría de Darwin dar una explicación? ¿Te das cuenta? Entonces, surge ese interrogante.
Entonces Darwin estaba muy interesado en saber cómo los agricultores, ganaderos, criadores de animales conseguían obtener y mejorar diferentes razas. De manera empírica en el camino se ha ido perfeccionando. Y en esa experimentación de alguna manera nacieron otras especies. Por ejemplo, el perro, por ejemplo, nacieron unas diferentes especies. No porque quiera ser más agresivo, porque tiene menos agresivo, por su color de piel, etcétera. Igual todo ha pasado con los gatos, con los caballos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no, se va a cruzar con este semental, buscan un torito mejor, etc. ¿Por qué? No solamente por mejorar la raza, sino también la calidad de alimento. Por ejemplo, imagínate una vaca, ¿te das cuenta? Ya. Entonces, Darwin estaba interesado en todo eso. Entonces, Darwin pensaba que la selección natural actuaba como la selección hecha por como la selección hecha por el hombre. Pero el hombre es lo que hacía esa selección, ¿ok? Entonces, se quiere una buena vaca. Entonces, ahí eso se hace una cría selectiva, ¿ok? En uno de, bueno, de los tantos viajes que hacía, el famoso viaje de The Beagle, encontró diferentes especies, ¿ya? Y Darwin, pues, también buscaba otras especies. Y en la isla Galápagos encontró los picos de aves. Y cada pico tenía una función específica. Claro, obviamente para comer, ¿no? Pero diferentes tipos, ¿no? Granos, ¿no? Etc. de cosas. Por la forma de su pico, le ayudaba a comer determinados alimentos, ¿ok? Entonces, vino más adelante lo que muchos la atacaron, porque muchos atacaron a Darwin sin haber leído su libro ni conocer a fondo sus argumentos e ideas, ¿no? Del mono, no, obviamente, porque su teoría sobre la evolución del hombre fue groseramente malinterpretada y encontró mucha oposición. Y la idea de que los seres vivos habían evolucionado por procesos naturales. ¿Ya? Darwin no pensaba que el hombre descendiese de ningún mono actual, sino que el hombre y otros primates descendían todos de antepasados comunes. ¿Ya? Antepasado común. ¿Quién era ese antepasado común? Y esto más o menos ya se ha ido viendo en el camino. Entonces, Darwin fue atacado por esto y la ciencia moderna conoce muchos eslabones de esta cadena. Por ejemplo, ahí está un proconsul que vendría de los australopithecus hace más de 20 millones de años. ¿Ya? Entonces, la moderna antropología conoce muchos más detalles de la evolución humana. Están los Australopithecus afarensis, ese es el Homo erectus, ¿ya? Y genera el árbol de la evolución que condujo hasta nosotros, algunas ramas como el neandertal, que se extinguieron. Entonces, ahí tenemos el Homo antecesor, ¿ya? Y ya no hablamos del Homo sapiens sapiens, sino del Homo sapiens nada más, porque se distinguió, por ejemplo, el Australopithecus afarensis, el Boseoi, mira la estructura de su cráneo y encima de la cabecita tenía como una especie de cuernito, ¿no? Una especie de mechoncito, algo así, ¿no? El Homo erectus, de ahí vino el Homo antecesor, de ahí viene el Homo sapiens, el Homo heidelbergensis, y de ahí se va hasta el Homo neanderthalensis, o que el conocido hombre neandertal, y ahí se queda. En cambio, el otro evoluciona, que es el Homo sapiens, ¿no? Actualmente nosotros. Tercera teoría, y la última, ya. El neodarwinismo o teoría sintética de evolución. Entonces, aquí hay que entender que lo último que te voy a comentar es, por ejemplo, en lo que estábamos viendo de la selección natural, también se plantea que al faltar el alimento se establece una lucha por la lucha por la existencia, sobrevive el más apto, ¿no? Entonces, Wallace realiza estudios sobre la flora y la fauna de la India y la península malaya, y plantea la idea de la selección natural sin conocer las ideas de Darwin, ¿ok? Darwin y Wallace, influenciados por la teoría de Malthus, que hizo un ensayo sobre el principio de la población en el año de 1798, propusieron la teoría de la selección natural, así que Darwin aporta pruebas sobre la teoría. Las poblaciones aumentan, que lo vamos a ver ahorita, su número de individuos a enorme ritmo, las poblaciones tienden a conservar más o menos constante el número de individuos, y no son todos iguales y muestran variaciones hereditarias, ¿ya? Así que, digamos, entonces, el darwinismo habla cómo explicar la transmisión de los caracteres hereditarios. Las leyes de Mendel se desconocía cuando Darwin publicó su teoría. Entonces, la biología moderna explica, de alguna manera, el hecho evolutivo, sumando ideas de Darwin, aquí está Darwin, Mendel, con la genética moderna, generándose pues la teoría sintética de la evolución, ¿ok? Ahora, hablamos de la recombinación genética que ocurre en la meiosis y la reproducción sexual producen en este caso, la variabilidad de la especie, ¿ok? Aquí hablamos de las mutaciones. En este caso, de Bryce, en su obra Teoría de Mutación de 1900, sostiene que las variaciones de los individuos de una población se produce por mutaciones, que es un cambio natural y espontáneo en la secuencia de genes. Su frecuencia es muy reducida. Sobreviven los individuos con mutaciones favorables. Eso se llama selección natural de mutaciones. Y la transmisión de una mutación a los descendientes siguen las leyes de la herencia.
la de Mendel, ¿ok? Entonces, hay una recombinación aleatoriamente, al azar, ¿ok? Hay un número infinito de combinaciones, ¿ya? Entonces, la naturaleza arroja sus dados y nacen animales más claros, más oscuros, dependiendo del medio de color, ¿no? Que este fuese. Entonces, Don Shansky, en su obra La genética, disculpen la pronunciación, pero lo pronuncio así, eh, Dostoyevsky o sería Dostoyevsky, creo, ¿no? Bueno, ya, Dostoyevsky en su obra La genética, el origen de las especies del año de 1973, uno de los conceptos de la selección natural, mutaciones y las leyes de Mendel, y establece que existen mutaciones favorables, desfavorables o indiferentes para hacer frente a la adaptación del ambiente externo, ya que es la sobrevivencia y la reproducción, ¿ya? Entonces, el darwinismo o la genética, para terminar, nos habla entonces de la genética de poblaciones. ¿Qué es esto? Aquí está, mira, Haldane, Mayer, Fisher, Wright, y esto que te decía, Dostoyevsky, ¿no? Si es que se pronuncia así. La biografía y la paleontología que habíamos visto en un momento que aportan la base experimental de la teoría de Darwin. ¿Correcto? Entonces, aquí se habla de la población, consecuencia de la modificación de las frecuencias genéticas. Profe, ¿qué es eso? Ya, mira, fenotipos a través del gradualismo y equilibrio puntuado. ¿Cómo es esto? Mira, hablamos de la posa génica. ¿Ya? Todos los genes de una población determinada representan una posa génica. O sea, todos irán a combinarse entre todos. Va a ser nuevas generaciones y irán aumentando su número al transcurrir los años. ¿Ok? Esa es toda la cantidad. O sea, como si fuera un total de especies que se generan. La selección génica, ¿ya? Ofrecen determinados genes para la supervivencia. ¿Ya? O sea, el gen de pelaje blanco es el más ventajoso. ¿Te das cuenta? Entonces, eso hará que las hembras prefieran un macho con pelaje blanco de repente, ¿no? Y haya más posibilidades de sobrevivir. El otro es la deriva génica, ¿correcto? Que habla de las condiciones ambientales y que es un proceso en el cual permita pues, la desaparición de determinadas características, ¿ya? La aparición de características nuevas se explica por la aparición espontánea de las mutaciones, las cuales, si son beneficiosas, aumentará su número dentro de la especie, permitiendo pues, cambios graduales y aparición ¿de qué cosa? Nuevas especies. O sea, no es que sea una alteración horrorosa, nada por el estilo, simplemente es un cambio diferente a la estructura estándar que se pueda decir. Entonces, mira, claro, por ejemplo, no, sufre una mutación y ese cambio no le va a permitir evolucionar, sino que va a tener una característica de repente encima de no desarrollarse. Y eso es lo que planteaba de Reyes en la teoría del mutacionismo, ¿no? Que las variaciones de los individuos, como te dije, de una población se producen por mutaciones, que eso es un cambio natural, espontáneo en la secuencia de genes y su frecuencia es muy reducida. Y sobreviven los individuos con mutaciones favorables. O sea, no decir, oye, hay una mutación y todo el mundo, va a ser un monstruo. No, no, no. Hay un cambio, o sea, hay una anomalía. En pocas palabras, hay algo irregular. Hay una secuencia de ADN y ocurrió una secuencia que nunca se había visto. Entonces, y a esa anomalía le llaman mutación, porque hay un cambio muy diferente que puede alterar las leyes de la herencia en este caso. Pero evidentemente va a formar una nueva especie. ¿Correcto? Entonces, ese es sobre el tema del origen de las especies. El otro ya que se ha mencionado, pues es el tema del fijismo, porque se fundamenta en el creacionismo y habla pues sobre fijadas que desde el sexto día de trabajo de Dios, y es sostenida por Linneo y Cuvier, ¿correcto? Bien, entonces eso sería parte de este capítulo. Hay mucho más que hablar sobre esto, simplemente es a grosso modo una pequeña introducción de este capítulo. Ya veremos otros capítulos donde desarrollaremos muchas más cosas, ¿ok? Listo. Entonces, nos vemos hasta otro próximo capítulo.